Buenas tardes, vamos a desarrollar hoy el módulo 3 de la materia Principios de Economía. Recordemos en primer lugar cuáles son los objetivos que tiene esta materia. En primer lugar, analizar cómo a través de modelos podemos visualizar la realidad de una manera más simple o más fácil. Además, esta materia nos da instrumentos analíticos que nos permiten apreciar cómo funciona la realidad económica y cómo nos podemos apropiar de ella para tomar decisiones. Ya hemos visto en los módulos anteriores temáticas vinculadas con la asignación de los recursos, particularmente a través de mercados. A partir de este módulo vamos a empezar a trabajar con los objetivos macroeconómicos, en particular comprender cómo las políticas, tanto monetarias como fiscales, permiten conseguir ciertos objetivos y a su vez garantizar a través de determinadas medidas de política cierta trayectoria de crecimiento en el largo plazo. Reorganicemos todos los materiales que hemos presentado en general hasta ahora en los primeros módulos y en estos módulos que comenzamos en esta parte a través del esquema conceptual de la materia. Nosotros hemos visto que las 6 unidades que componen esta materia, Principios de Economía, pueden dividirse en 2 grandes grupos que nosotros a su vez hemos agrupado en los módulos. Los primeros 2 módulos que ya estudiamos hacían referencia a la microeconomía, tanto en lo referido a la manera que tienen los economistas de analizar la realidad, como lo referente al funcionamiento de los mercados y la demanda. Posteriormente estudiamos en detalle la conducta de las empresas, las decisiones que van tomando los productores y las distintas formas de mercado. A partir de esta clase vamos a comenzar, y ustedes han estado estudiando ya durante estas semanas, temas macroeconómicos, es decir, grandes agregados para la economía en su conjunto. Y a eso nos vamos a dedicar hoy en el módulo 3, que tiene que ver con una introducción a la visión macroeconómica y a la presentación de los principales modelos que nos van a ayudar a analizar esta realidad. Finalmente, la materia se completa con un módulo referido a la política económica, tanto en el corto como en el largo plazo. Nos vamos a concentrar en los temas que definen los objetivos de la clase de hoy. En primer lugar, vamos a presentar una medida muy importante para caracterizar la evolución de la producción de un país durante cierto periodo de tiempo, que es el Producto Interno Bruto o PIB en sus siglas más habituales. Después vamos a diferenciar de qué se trata el PIB, medido nominalmente o medido en términos reales. A su vez vamos a analizar que esta medida, si bien es muy útil, tiene ciertas limitaciones y así como nos permite tener información útil para comparar determinados contextos de bienestar, también va a tener que ser manejado con mucho cuidado. Vamos a presentar además información sobre las medidas con las que habitualmente se mide la inflación, un tema muy importante para las distintas economías. En el caso de Argentina es el que se denomina IPC, Índice de Precios al Consumidor. Vamos a hablar también de qué se tratan las fluctuaciones económicas y qué características tienen en general estos ciclos que nosotros solemos observar en la economía. Vamos a presentar 2 funciones importantes de un modelo general de análisis que son la oferta agregada y la demanda agregada. Y finalmente vamos a presentar algunas políticas que nos permiten controlar a la demanda agregada de acuerdo a los objetivos de política que un gobierno se vaya fijando. En el esquema conceptual que ustedes van a ver a continuación, pueden apreciar cómo se integran todos los temas que hemos mencionado al momento de iniciar el estudio de la macroeconomía. Nosotros vamos a comenzar con el estudio de la renta o gasto total que tiene un país, cómo estas medidas coinciden y cuál es la relación que se produce entre ellos, qué aspectos de la medición nos resultan importantes y para eso vamos a estudiar algunas definiciones y conceptos que ustedes ya han visto en la bibliografía, pero las vamos a terminar de cerrar y de ejemplificar. Vamos a ver cómo cuando existe inflación es necesario depurar las medidas que nosotros estemos teniendo en cuenta y trabajar con datos reales para no confundir cambios en los precios con cambios en el volumen de producción. Y finalmente vamos a agrupar todos los componentes del Producto Interno Bruto, el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, en el marco de una gran función que las agregue, que es la demanda agregada. Vamos a confrontar esta función
en una especie de mercado nacional donde estén sintetizados todos los productores y los demandantes de bienes y servicios en lo que se llama esquema de oferta y demanda agregada. Vamos a comenzar ahora con el desarrollo de la clase. Como ustedes han visto, el primer tema importante de este módulo se relaciona con la medición de la renta de un país. Para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las grandes magnitudes que están incorporadas dentro de la idea de macroeconomía. Entonces, a partir de ahí vamos a comenzar a pensar qué es lo que tenemos que medir nosotros para saber cómo se encuentra la economía en ese momento, cómo está haciendo su evolución o para comparar el desempeño de dos países, de dos regiones, etcétera, pero siempre con medidas agregadas. Esto es lo que le interesa al estudio de la macroeconomía. Variables que pueden hacer referencia a este tipo de problemas son, por ejemplo, el nivel de actividad, es decir, ver en un país cómo está funcionando la producción de todos los sectores en general, más allá de las fluctuaciones específicas que un sector puede tener, mientras otros tiene un cambio en sentido contrario, cada uno por causas microeconómicas. Acá es agregar todos y ver si hay tendencias generales que agrupan el comportamiento de la mayoría de las empresas que componen la economía de un país. Otra medida importante que se considera siempre en macroeconomía para analizar la evolución es el desempleo. Es decir, qué proporción de todas las personas que ofrecen sus servicios en el mercado laboral no consigue emplearse en cierto periodo de tiempo. Entonces, esos son los desempleados. Entonces, esa medida se suele seguir, monitorear en las distintas publicaciones económicas porque da una idea también de qué es lo que está pasando con el nivel de actividad y cómo está siendo afectada la sociedad, el bienestar de los miembros que componen esa economía por los problemas de ingresos que se derivan de estar desempleados. Entonces, si aumenta mucho el desempleo, generalmente hay preocupación porque hay muchas familias afectadas por ese problema. Si disminuye, se sabe que está aumentando el nivel de actividad y entonces en consecuencia pueden suavizarse algunas medidas de ayuda a estos sectores. Nosotros hemos presentado en el primer módulo, como uno de los primeros modelos que estudiamos en esta materia, el que se denomina diagrama de flujo circular. Vamos a repasarlo ahora porque esto nos permite analizar cómo las distintas corrientes de bienes y servicios, pero por otra parte monetarias, conforman un sistema cerrado que nos permite ver que todo lo que se produce en la economía, con ciertas condiciones particulares, va a ser igual a todo lo que se gasta en pagar esos bienes y servicios y por otra parte, en el ingreso o renta que reciben todos los propietarios de servicios productivos, ¿sí? Como nosotros vimos en este esquema, donde hacíamos un par de supuestos importantes. Uno de ellos, recordarán ustedes, era que era una economía cerrada, es decir, nosotros no hemos complejizado este problema incorporando sector externo, no hemos incorporado sector financiero, es decir, que nos estamos moviendo en un único periodo de tiempo donde ocurren todas las transacciones y los pagos. Y por otra parte no estamos explicitando las funciones del gobierno, de hacer transferencias, de realizar gastos, de cobrar impuestos. El esquema puede todavía ser más sofisticado. Nosotros vamos a trabajar con uno que es relativamente sencillo. Nosotros decíamos en este esquema que las empresas son las que producen bienes y servicios. Ahí tenemos toda la idea de producción. Todos esos bienes conforman la idea de qué es lo que la economía produce. Por otra parte, los bienes y servicios son adquiridos por las familias, entonces ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el gasto, cómo los bienes son pagados por estas familias. Y después vamos a analizar del lado de las corrientes vinculadas con los flujos monetarios, que lo que las empresas le pagan a todos los factores productivos que intervienen en ese proceso de producción, forma parte de los ingresos disponibles de las familias, es decir, la renta. Fíjense que todas estas corrientes o flujos son equivalentes. Esto es muy importante desde el punto de vista de la medición. Nosotros podríamos contar con una medida de gasto o una medida de producción o una medida de renta y cualquiera de ellas nos permitiría ver la misma magnitud en la cual se ve reflejado el nivel de actividad que esa economía tuvo. Entonces veamos ahora cuál es la definición más importante con la que vamos a trabajar en esta parte del módulo, que tiene que ver con el Producto Bruto Interno o PIB.
Nosotros vamos a decir, fíjense que lo hemos esquematizado a través de celditas que van dando por separado cada uno de los ingredientes que ustedes han estudiado que tiene esta definición, pero vamos a decir que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en cierto periodo de tiempo. Vamos a analizar qué es lo que quiere decir cada una de estas celditas. Que sea el valor de mercado hace referencia a que nosotros vamos a medir, nosotros o la entidad que está encargada de medirlo, por supuesto, pero vamos a considerar cuál es el precio al cual se están comercializando esos bienes y servicios. ¿Por qué? Porque sería muy difícil agregar productos en unidades físicas. No podríamos comparar que se han producido tantos autos con tanta producción de soja, con tanta producción de servicios educativos, etcétera. Si nosotros no podemos combinar bienes que no estén expresados en una misma unidad de medida. Y esta unidad de medida es el patrón monetario que usamos para medir a todos los bienes y servicios de una economía, es decir, su precio. El segundo ingrediente que tiene la definición dice de todos, es decir, que son todos los bienes que la economía produjo. Acá vamos a marcar como un pequeño asterisco y vamos a decir, bueno, cuidado, hay excepciones. ¿Cuáles son algunas de estas excepciones? La contabilidad nacional, cuando calcula el Producto Bruto Interno, no va a tener en cuenta los bienes producidos de manera ilegal. ¿Sí? Entonces es parte de la economía que no va a estar medida en el PIB. Bienes cuya producción esté prohibida o bienes cuya producción no esté declarada, entonces no se puede contabilizar. Eso es lo que se llama economía sumergida o economía en negro. Por otra parte, no van a estar en el Producto Bruto Interno todos los bienes y servicios de autoproducción, es decir, aquellos que las familias no transan, no obtienen en el mercado, sino que los producen ellos mismos. Por ejemplo, la acción de prepararse la comida uno mismo no forma parte del Producto Interno Bruto. Si uno en vez de prepararse la comida utiliza un servicio donde alguien le prepare la comida, que está incluida en el precio de la comida que compre, eso sí va a formar parte del Producto Bruto Interno. Fíjense que es la misma acción, la misma solución de necesidades, pero cuando es autoproducción no está contabilizado en el Producto Bruto Interno. Lo mismo si, por ejemplo, nosotros tenemos una quinta y nos proveemos de esa quinta nuestras propias verduras, esas no van a estar consideradas en el Producto Bruto Interno. Bueno, sigamos con la definición. Cuando dice de los bienes y servicios, claramente explicita que no solamente van a ser bienes materiales, sino también los intangibles. La mayoría de los servicios tiene esta característica. Acá aparece otra idea importante dentro de la definición, que es finales. ¿Qué quiere decir finales? Quiere decir que no se van a contar aquellos bienes y productos intermedios que estén formando parte del proceso productivo desde una empresa hacia otra, ¿sí? Que son los materiales que se incluyen. Excepto, nuevamente, si al momento en el que se toma la medición, generalmente al finalizar un año o un periodo, esos bienes intermedios están en forma de existencias en las empresas, pero no han sido incorporados a otro bien. Por ejemplo, yo produzco mesas y la madera que tenía para producir mesas no la pude incorporar todavía a un producto final que es la mesa y la tengo en stock como material. Si justo en ese momento se hace la medición, esa madera sí se va a tomar como producto intermedio, porque fue producto final de otro sector. Ahora bien, si yo esa madera ya la incorporé a una mesa, no se va a contar como madera, se va a contar en el valor del bien final que yo ya produje, que es una mesa, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia importante. Otra característica es producidos, es decir, que hayan sido elaborados dentro de ese país, de esa economía. Y acá es muy importante porque tenemos en cuenta las fronteras que tiene ese país. Entonces vamos a considerar el Producto Interno Bruto, todo aquello producido dentro de las fronteras del país en cierto periodo de tiempo, durante un lapso que se esté tomando de referencia. Generalmente este lapso más convencional es un año, pero también existen mediciones trimestrales, por ejemplo, para tener una idea de cómo va evolucionando la economía a lo largo de un año. Acá es importante entonces tener en cuenta todos estos elementos que definen esta medida tan importante. A su vez, la contabilidad nacional suele considerar no solo esta primer medida que se denomina Producto Interno Bruto, sino otras medidas derivadas que van haciendo referencia a algunos aspectos relacionados, pero más específicos, que nos permiten tener otras visiones del bienestar en distintos sectores de la sociedad que nos puedan interesar. Algunas de estas medidas derivadas son el Producto Nacional Bruto,
Acá lo que va, fíjense que la diferencia es que acá estamos hablando de producto nacional, solamente nos vamos a concentrar en aquellos productos que hayan sido elaborados por residentes del país. Entonces, esto es fundamental porque acá sí la idea esta de si se considera la frontera o no cambia. Si acá no va a ser independiente de dónde se produjo. Lo importante va a ser el origen, la residencia habitual de los dueños de esas fábricas o factores productivos. Por ejemplo, un profesor residente en la Argentina, pero que da unas clases en Israel durante 2 semanas. Lo que produjo en esas clases va a formar parte del Producto Nacional Bruto de Argentina, porque es alguien que es residente en Argentina y que fue y realizó un servicio fuera del país, pero no forma parte del Producto Interno Bruto, ¿sí? Otra medida importante es el Producto Nacional Neto, ¿sí? Donde lo que se hace es descontar las depreciaciones, es decir, el desgaste que van sufriendo los bienes de capital. Otras medidas que ustedes ya han estudiado también son entonces la renta nacional, donde no se tienen en cuenta impuestos indirectos, pero sí se incluyen subsidios a las empresas. La renta personal, que como ustedes ya saben, se excluyen algunos de los impuestos vinculados con las sociedades anónimas. Y a su vez la renta personal disponible, que lo que tiene en cuenta es descontar qué es lo que pasa con los impuestos que pagan las personas, cuánto dinero en realidad les queda para realizar a ellos las transacciones. Presentamos acá, antes de irnos a un corte, los componentes entonces que definen el Producto Bruto Interno. En primer lugar, el consumo, ¿sí? Lo que gastan las familias. En segundo lugar, la inversión, lo que gastan las empresas en comprar sus bienes de capital. En tercer lugar, el gasto público, todas las compras de bienes y servicios que realiza el sector público. Y finalmente, las exportaciones netas, lo que nosotros vendemos al resto del mundo, menos lo que nosotros compramos. Con esto vamos a continuar después del corte de bloque. Ver ahora cómo podemos utilizar la medida del PIB para analizar si una economía está en mejor o peor situación desde el punto de vista de su bienestar. Acá la primera reflexión que debemos hacer es cómo están medidos los precios que están considerados al momento de contabilizar la producción en un periodo. Fijémonos que si hubo inflación, es decir, si se produjo un aumento de todos los precios de la economía, esta medida del PIB, tal cual se mide con los precios de ese periodo, es decir, el PIB nominal, puede estar engañándonos. Entonces, para ello, depuramos la medida a través de una medida que se denomina PIB real, que sí es la que vamos a utilizar en estas comparaciones tendientes a analizar el bienestar. Para eso, lo que vamos a tomar es una comparación entre los precios de los periodos, es decir, qué es lo que pasa en un periodo que podamos considerar fijo con los precios del periodo corriente o actual. Como medida que surge de la inflación incluida en el Producto Bruto, si es que hubo inflación, encontramos el denominado deflactor del PBI, cuyas fórmulas ustedes pueden observar en la filmina. El producto real va a surgir de dividir el producto nominal en esa medida del deflactor, o lo que es lo mismo si despejan, el deflactor no es más que el cociente entre el Producto Bruto Nominal dividido el Producto Bruto Interno Real por 100. ¿Sí? Dos formas distintas de mirar el mismo problema. Veamos un ejemplo con datos numéricos. Nosotros tenemos 2 años que estamos analizando, en este caso años del pasado, el 2005 y el 2006. Para cada año tenemos sus respectivas producciones de 2 tipos de bienes, el bien A y el bien B. Y tenemos los precios para cada periodo de esos productos. Si nosotros contabilizamos el Producto Interno Bruto nominal,
va a ser una suma de productos donde tengamos la cantidad por el precio del bien A más la cantidad por el precio del bien B en cada periodo de referencia, es decir, con los precios y cantidades del 2005 y el 2006 respectivamente. Si por el contrario nosotros quisiéramos calcular el Producto Interno Bruto real, es decir, la última columnita que tenemos en la primera tabla, nosotros ahí deberíamos fijar un periodo como año base, es decir, congelar los precios para uno de los años. Por ejemplo, nosotros en el ejercicio estamos tomando como año base el año 2005. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar las cantidades producidas en cada año, pero siempre vamos a multiplicar por los precios del año base, es decir, como si congeláramos los precios. Entonces el resultado, que es el Producto Interno Bruto, va a tener únicamente variaciones si es que se modificaron las cantidades producidas. Y así sí vamos a poder hacer una comparación de cuál es la situación de bienestar de esa economía al cabo de los años que estemos midiendo. Entonces, si aumentó el Producto Bruto Real, sí podemos decir esta economía produjo más que antes. Sin embargo, si hubiera aumentado el Producto Bruto Nominal, estamos con la duda. ¿Es que aumentó la cantidad producida o es que aumentaron los precios? O lo que pasa muchas veces que pasaron las dos cosas, aumentaron los precios y las cantidades, pero no estamos seguros de cuál es su justa magnitud. Entonces, recordemos por qué el PIB es importante y por qué sirve para medir el bienestar. A nosotros nos permite comparar lo que la economía produce entre dos periodos. Sin embargo, tiene limitaciones. Por una parte, el Producto Bruto no incluye algunos aspectos vinculados directamente con el bienestar de las personas, como por ejemplo la calidad de la educación, los avances en materia de salud, salud en el sentido de si la población es más sana. Si nosotros no podemos medir eso en el Producto Bruto. A veces consumir menos servicios de salud también implica estar mejor. Entonces ese tipo de cosas no están incluidas en el PIB. Por otra parte, recordemos que no están incluidas actividades que se realizan fuera del mercado, ¿sí? Por ejemplo, los bienes de autoproducción que mencionamos antes. Entonces, un país puede estar mejor sin que necesariamente lo reflejen sus datos del Producto Interno Bruto, aún el valor real de este. Por otra parte, hay una variable muy importante que se está estudiando cada vez más, sobre todo en la última década, que es la relación entre la producción agregada de una economía y la calidad de su medio ambiente. Generalmente la producción agregada tiene asociados efectos negativos sobre el medio ambiente, es decir, mayor polución, mayor emisión de gases tóxicos, y entonces una sociedad no tiene por qué estar siempre mejor en cuanto a su calidad de vida, por más que su producción aumente. O sea, algunos aspectos de su bienestar van a mejorar, pero a lo mejor viva en condiciones peores. Y por otra parte, la medición del Producto Bruto Interno como medida agregada o incluso en su medida per cápita, que es la que más se suele utilizar para las comparaciones, es decir, dividir el Producto Bruto en la cantidad de habitantes, aún esa medida no da una buena idea de cómo está distribuida la renta entre los distintos individuos. A lo mejor el Producto Bruto Interno es muy alto, pero en la realidad está concentrado todo el resultado de esa economía en muy pocas manos, aquellos que más ganan o aquellos que son dueños de la mayoría de los factores productivos. Y una gran masa de la población vive en condiciones de mucha pobreza. Y por más que la economía en su conjunto haya crecido, nosotros no lo podemos ver en el sentido distributivo reflejado. Entonces esto es importante para tener en cuenta como una restricción. Sin embargo, es aceptado que estas medidas nos sirven para ver qué es lo que pasa con el bienestar. Veamos ahora un gráfico donde ustedes tienen expresado en el eje de las X el Producto Interno Bruto per cápita y por otra parte la esperanza de vida en el eje de las Y o en las ordenadas. Nosotros vemos que existe una cierta relación. Productos con mayor Producto Interno Bruto per cápita en general también tienen una mayor esperanza de vida. La esperanza de vida suele ser una variable de tipo social y demográfica en particular, pero que capta los resultados de todas las situaciones de bienestar, de qué tan bien se alimenta una población, qué tan buenas son las condiciones de salud, cuánta educación hay, etc. Entonces vemos que países que están en el extremo superior del Producto Interno Bruto también están en el extremo superior de la esperanza de vida. Algunos de estos que ustedes podían ver en la gráfica son Japón, Italia, Australia, Alemania, Estados Unidos, y tienen las dos variables en niveles muy elevados. Después tenemos variables, como algunos casos
de países de América Latina que tienen valores intermedios en Producto Bruto Interno y en esperanza de vida. Y finalmente tenemos países que están en niveles muy reducidos de ambas variables, como el caso de países africanos que están seleccionados acá, que son Camerún y Etiopía, que tienen un bajísimo producto per cápita y también una esperanza de vida que apenas supera los 50 años. La misma relación uno la podría ver entre mayor Producto Bruto Interno y tasas de escolaridad primaria más elevadas. Es decir, países que ya han logrado prácticamente universalizar la educación primaria son aquellos que tienen un Producto Bruto Interno mediano o alto. En cambio, países muy pobres en general también están asociados con un bajo acceso a educación. Entonces, esta relación existe, pero hay que tener cuidado con las precauciones o alertas que hemos mencionado anteriormente. Pasamos ahora a otro tema vinculado, que es la medición del costo de vida. ¿A qué nos referimos con esto? Ver cómo evolucionan los precios que enfrentan las familias al momento de tomar todas sus decisiones cotidianas. En el caso de nuestro país, el índice que mide esta evolución de precios se denomina IPC o índice de precios al consumidor, que es medido generalmente por INDEC y que a partir del año 2007 está en el medio de una gran polémica acerca de aspectos metodológicos de su medición. Pero sin embargo, como medida existe y es una medida que en cualquiera de los países refleja adecuadamente qué es lo que está pasando con sus precios. Acerca de su método de cálculo, rápidamente les quiero mencionar cómo se produce en general, de una forma bastante estilizada. Se hace una encuesta por periodo, generalmente cada 10 años, y se analiza cuál es la canasta promedio de bienes que consume un hogar típico. Luego, esa canasta, todos los meses, es medida a través de encuestas o a través de relevamientos que realizan los organismos estadísticos en algunos comercios típicos en las distintas zonas de un país. Y entonces se analiza cómo fueron cambiando los precios de esa canasta cada uno de los meses, pero fijando la canasta, es decir, que la canasta es la misma y lo único que vamos haciendo es cambiar todos los meses los precios si es que esos precios se modificaron. Nosotros, a partir de esa manera de medirlo y esta idea que está por detrás, podemos tener claramente una definición de inflación. Vamos a decir que hay inflación cuando se produce un aumento generalizado, esto es, de todos los bienes y servicios, o de casi todos los bienes y servicios de una economía, y este aumento es sostenido, es decir, que no es un aumento por única vez, por un shock, sino que se produce debido a procesos sistemáticos que van generando cierta continuidad en los incrementos de precios de los distintos bienes. Tengamos en cuenta ahora algo importante vinculada con la medición del costo de vida. Esta medición no es perfecta, entonces por lo tanto puede tener también algunas complicaciones al momento de analizar los resultados que surjan de esto. Un aspecto que se menciona siempre es el que se denomina sesgo de sustitución. Es decir, que los individuos que forman una sociedad, cuando van notando que algunos precios aumentan o que algunos aumentan más que otros, pueden cambiar o modificar los componentes de su canasta. Entonces, ya esta canasta básica puede dejar, básica promedio que dijimos recién que se capturaba cada 10 años a través de una medición de encuesta, puede dejar de ser tan representativa del consumo promedio, sobre todo si algunos bienes que aumentaron más que otros pueden haber sido sustituidos por sus precios o por algunos bienes sustitutos más baratos. Entonces eso pone un primer conflicto con la medición a partir de una canasta estática. Por otra parte, les dejo en mente un problema. Si nosotros cambiáramos todos los periodos, la canasta de bienes y también los precios, no nos quedaría claro qué fue lo que cambió, qué es lo que pasó efectivamente con los precios. Entonces, muchas veces hay que tomar algunas de estas decisiones, pero ser consciente de las limitaciones que tienen. Otro tema importante que suele afectar a la medición del índice de precios al consumidor es la permanente aparición de nuevos bienes que los hogares pueden llegar a consumir. Es decir, uno cuando va a lo mejor al supermercado se encuentra con bienes que antes no se producían y que ahora uno los encuentra más fácilmente o los consigue y decide comprarlos. Entonces, muy probablemente no aparezcan en la canasta familiar típica o promedio hasta dentro de varios años cuando se vuelva a recolectar información para rearmarla. Entonces, esa canasta no va a estar tan actualizada, ¿sí? Y a veces otro problema importante tiene que ver con cambios en la calidad que no son adecuadamente
captados por estas mediciones. Entonces hay que tener presente que el índice tiene algunas limitaciones.